Chicago siempre ha sido una ciudad inquieta. Sus habitantes leían diariamente en los periódicos sobre los notorios crímenes de los gánsteres locales. Sin embargo, el 14 de febrero de 1924, los ciudadanos quedaron conmocionados por un evento que pasó a la historia como la masacre del Día de San Valentín. Como más tarde descubrieron los agentes del orden, la situación se desarrolló de la siguiente manera. La banda del contrabandista local Bugs Moran se reunió en un almacén ubicado en el norte de la ciudad. Allí planeaban recibir un cargamento de bebidas alcohólicas para su posterior almacenamiento y venta. Cabe destacar también el hecho de que dicho almacén estaba bien camuflado, y los residentes locales ni siquiera sospechaban que los gánsteres escondían alcohol allí. La reunión de los bandidos del grupo de Moran estaba programada para las 10:30, pero entonces ocurrió algo inesperado. Un coche de policía llegó al almacén secreto. De allí salieron dos oficiales. Los criminales ni siquiera intentaron huir, ya que estaban seguros de que podrían sobornar a los policías o llegar a algún acuerdo. Los agentes del orden ordenaron a los gánsteres que tiraran las armas al suelo y luego se alinearan contra la pared para ser registrados. Una vez más, era un procedimiento común que los bandidos ya habían experimentado antes. Pero en lugar de realizar el registro, los policías abrieron fuego a matar. 6 gánsteres fueron asesinados en el acto y otro murió 3 horas después. Los curiosos de la ciudad se acercaron al escuchar los disparos y quedaron extremadamente sorprendidos por la rapidez con la que actuó la policía local. Ninguno de los presentes se dio cuenta de que 2 de los oficiales eran en realidad gánsteres comunes, solo que de otra banda. Simplemente consiguieron un uniforme y robaron un coche patrulla. Después de un tiempo, los detectives juntaron todos los hechos y pudieron entender que detrás de este crimen no estaba otro que Al Capone. El camino hacia la cima de la jerarquía criminal nunca ha sido fácil, y la historia de Alfonso Gabriel Capone es una prueba clara de ello. Nació en una familia de inmigrantes italianos que se trasladaron a Nueva York desde su natal Nápoles. Por cierto, además de Alfonso, Gabriel Capone y Teresa Rayola tuvieron otros 8 hijos. El padre de la familia trabajaba en una barbería local y la madre era costurera. Naturalmente no podían dedicar mucho tiempo a los niños, y estos, a su vez, pasaban la mayor parte de su tiempo libre en las calles de Brooklyn. A pesar de que Alfonso fue enviado a una escuela católica, no permaneció allí mucho tiempo. Su temperamento impulsivo se manifestó desde una edad temprana. Cuando tenía 14 años, golpeó brutalmente a su maestra porque le hacía demasiadas observaciones. La administración de la escuela no podía ignorar las interminables travesuras de Capone y lo expulsaron sin derecho a readmisión. Sin duda, esta situación no lo deprimía en absoluto, al joven Alfonso. Su verdadera escuela fue la calle, a la que se dirigió con alegría. Al principio, Alfonso intentó ganarse la vida de manera honesta. Primero fue mensajero en una confitería local, luego trabajó en una bolera y en una farmacia. Pero todo esto no le generaba ingresos significativos. Capone quería obtener dinero serio y además en el menor tiempo posible. Ese deseo lo llevó a pequeños delitos y a conocer a personas oscuras. Por ejemplo, Alfonso rápidamente se entendió con un chico llamado Johnny Torrio, quien tenía el apodo de El Zorro. En ese momento, Johnny era un gángster de origen italiano con mucho potencial y ya dirigía una pequeña banda de jóvenes delincuentes llamada James Street. Después de algunos años, Liz pudo ahorrar una cantidad considerable de dinero y abrió un club de billar, que se convirtió en un verdadero cuartel general para su banda. Los pequeños gánsteres de James Street se dedicaban a actividades bastante comunes para ellos, como robos y hurtos. Además, muchos miembros de la banda tenían trabajos completamente legales. Por ejemplo, Al Capone trabajaba como portero en el bar de Frankie Yale, un amigo de Johnny Torrio. Fue en este bar donde Alfonso recibió su famosa cicatriz en la cara. Esto sucedió de la siguiente manera. Al bar llegó un pequeño gánster llamado Frankie Galluccio junto con su hermana. Capone comenzó a sonreírle a la joven italiana y a hacerle cumplidos. A la chica claramente no le gustó esa compañía y se quejó a su hermano. Frankie ya estaba bastante borracho y el comportamiento de Alfonso hacia su hermana le pareció ofensivo.
comenzó a exigir disculpas y en un arrebato de ira sacó un cuchillo e intentó apuñalar a Capone directamente en el cuello, pero falló. La hoja alcanzó la mejilla y después de que Alfonso cayó, Galluccio salió corriendo del bar junto con su hermana. Un poco más tarde, a Capone le pusieron puntos. Sin embargo, la enorme cicatriz en la mejilla, dejada por Frank, nunca desaparecerá. Unos días después, Al Capone se dirigió a los jefes mafiosos con la solicitud de restablecer la justicia y castigar a Galluccio. Pero los líderes de las familias mafiosas eran personas muy conservadoras, y después de que escucharon, ambas partes llegaron a la decisión unánime de que en esta situación Alfonso estaba claramente equivocado, ya que ofendió el honor de la chica frente a su hermano. Como castigo, Capone debía ofrecer sus disculpas en presencia de testigos. No se puede dejar de mencionar que la cicatriz de 12 centímetros quedó no solo en el rostro de Al Capone, por lo cual, de hecho, recibió el apodo de cara cortada, sino también en su alma. Durante el resto de su vida, Alfonso se avergonzó mucho de recordar esta situación y posteriormente inventó una historia de que había sido participante en la Primera Guerra Mundial y que obtuvo la cicatriz en los campos de batalla. Por supuesto, Al Capone nunca luchó en ninguna parte y tampoco sirvió en el ejército, algo que su círculo más cercano sabía perfectamente. Como ya se mencionó anteriormente, Johnny Torrio era un gángster muy prometedor. Transformó la banda de James Street y la fortaleció. Por cierto, no se puede dejar de mencionar que la banda también recibió un nuevo nombre, a saber, Los 5 Puntos. Es difícil precisar el número exacto de miembros de esta agrupación, pero al menos eran 1500. Naturalmente, junto con el crecimiento de la banda, también se expandió el espectro de sus actividades. Ahora los gánsteres de Los 5 Puntos protegían a las prostitutas, se dedicaban a la extorsión, así como a asesinatos por encargo y a la organización de juegos de azar. Muchos jefes mafiosos conocían bien las habilidades de este Johnny y, en consecuencia, Liz recibía diversas ofertas. Una vez el don de la mafia de Chicago, James Colosimo, invitó a Johnny a resolver algunos asuntos familiares. Y este último no pudo resistirse. Alice sabía perfectamente que Colosimo poseía toda una red de burdeles y manejaba grandes sumas de dinero, así que el asunto sería extremadamente lucrativo. Inmediatamente se dirigió a Chicago y dejó el negocio de Nueva York a sus subordinados. Mientras Alice se ocupaba de resolver asuntos en Chicago, Al Capone no perdía el tiempo. Al contrario, estaba perfeccionando diversas habilidades. Por ejemplo, a Alfonso se le podía ver a menudo en gimnasios de boxeo, así como en campos de tiro clandestinos, donde el joven gángster practicaba con pistolas, y también con las legendarias Thompson. Sin embargo, su verdadera pasión era las armas blancas. Se convirtió en un verdadero maestro del combate con cuchillos y nunca se limitó en su uso. Naturalmente, tales habilidades le fueron útiles a Capone más de una vez. Una vez se metió en una pelea con gánsteres de una banda irlandesa llamada La Mano Blanca. La pelea rápidamente se convirtió en una carnicería sangrienta y Alfonso apuñaló a varios bandidos. Esto provocó una reacción violenta entre los bandidos irlandeses y declararon una verdadera caza contra Al Capone. Durante una de las persecuciones a Alfonso, lograron acorralarlo, pero Capone no se amedrentó y usó su pistola. Uno de los perseguidores fue asesinado en el acto, mientras que el segundo logró escapar. Un rastro sangriento seguía a Al Capone y los problemas crecían como una bola de nieve. La policía de Nueva York no podía ignorar estos crímenes y comenzó a ocuparse seriamente del italiano. Abrieron un caso penal contra él y lo convocaron varias veces a la comisaría local. Sin embargo, justo antes del juicio a Alfonso, el testigo de los crímenes de Al Capone perdió la memoria repentinamente. No podía recordar ni siquiera el nombre del criminal, por no hablar de su apariencia u otras características distintivas. Además, desaparecieron las pruebas que también apuntaban a Capone, y en consecuencia, el caso llegó a un callejón sin salida. Pero, de cualquier manera, Alfonso no podía resolver todos los problemas sin su protector Johnny Torrio. Su muerte era solo cuestión de tiempo, y la única solución a la situación fue huir de Nueva York. Capone llamó a su mentor, el Zorro, y le explicó su triste situación: negocios. En la conversación telefónica, Torrio prometió que definitivamente ayudaría a Alfonso y lo recibiría en Chicago.
Inmediatamente después de esto, Capone empacó sus cosas y también llevó a su esposa Maya Coughlin y a su hijo de 1 año llamado Alberto, y se dirigió a la estación de tren. Al llegar a Chicago, Al Capone consiguió trabajo en Ishibaya en uno de los nuevos clubes, de Johnny Torrio, llamado 412. En este club se podía disfrutar de todos los frutos prohibidos de la época, es decir, comprar alcohol y beber, y llevarse chicas. El público en 412 era extremadamente inquieto, lo que significaba que Al Capone siempre tenía algo que hacer. No tenía problemas en echar del club a los clientes problemáticos, y a veces incluso se pasaba de la raya. Una vez, Alfonso se enfureció tanto que mordió la arteria del cuello de un visitante, y el pobre murió sin siquiera llegar a la salida del club. Además de esto, Capone a menudo mataba personas por encargo de Johnny Torrio. Por lo general, simplemente los estrangulaba y luego los sacaba al patio trasero, donde un coche robado ya esperaba a los difuntos. Por supuesto, la policía detenía regularmente a Al Capone por disturbios y peleas, pero casi de inmediato lo liberaban ya que recibían grandes sumas de dinero de parte de Leeson. En general, se puede decir que todos en la banda de Jim Colosimo eran felices. La policía no molestaba a los gánsteres, los criminales de otras bandas no intentaban interponerse en su camino. Torrio y Colosimo, y el dinero seguía fluyendo como un río, pero todo lo bueno no puede durar para siempre. La situación establecida le convenía perfectamente. Jim Colosimo vivía a lo grande, compraba constantemente coches nuevos y organizaba fiestas. En esencia, se puede decir que Jim no tenía intención de cambiar nada. Al contrario, hacía un gran esfuerzo para que todo permaneciera igual. Sin embargo, este desarrollo de los acontecimientos preocupaba seriamente a su ambicioso amigo, Johnny Torrio. El zorro siempre quería desarrollar el negocio ilegal y ganar impulso. Cada día, las disputas entre Colosimo y Torrio solo aumentaban. Ninguno de ellos quería ceder. Además, el zorro estaba muy enojado con Jim Colosimo porque este último no sabía mantenerse en la sombra. Atraía mucha atención de periodistas y policías, lo cual es malo para el negocio. Cuando la situación llegó a un punto muerto, el zorro decidió dar un paso desesperado, es decir, eliminar a Jim. Colosimo fue asesinado a tiros en la entrada de su propio restaurante. No se sabe quién exactamente apretó el gatillo. Según una versión, Johnny Torrio encargó este trabajo a Al Capone, y según otra versión, el asesino fue su viejo amigo de Nueva York, Frankie Yale. Pero sea como sea, después de la muerte de Jim Colosimo, el zorro inmediatamente tomó las riendas de la banda. Inmediatamente comenzó a capturar nuevas esferas de influencia y no dudaba en entrar en conflicto con otras agrupaciones. En primer lugar, Torrio decidió dedicarse a la producción y distribución de alcohol. Precisamente esta tarea se la encargó a su principal ayudante, Alphonse Capone. Por cierto, en ese momento Alphonse ya era una persona bastante conocida en los círculos criminales de Chicago y muchos lo llamaban el Gran Al. Las ganancias de la banda del zorro superaban los $100,000 por semana. No solo era mucho dinero, sino una cantidad increíblemente enorme. También cabe destacar que en ese momento Al Capone contrajo sífilis de una de sus prostitutas. Además, no buscó ayuda médica, y los síntomas de la enfermedad desaparecieron con el tiempo. Este evento jugará un papel muy importante en la vida del gángster, pero hablaremos de eso más adelante. Por supuesto, no a todos les gustaba que Capone y Torrio ganaran tanto dinero y prosperaran con la venta de alcohol. Naturalmente, con el tiempo aparecieron aquellos que querían obtener su parte del pastel. Los primeros oponentes serios de Johnny Torrio y Al Capone fueron los irlandeses del North Side, bajo la dirección de O'Banion, Dougherty y Bill Morrone. La guerra de gángsteres en Chicago se encendía bastante lentamente. Al principio, los irlandeses y los italianos robaban almacenes de alcohol y camiones cargados de licor. Luego, el grado de odio aumentó y los gángsteres de las bandas rivales comenzaron a golpearse entre sí en bares y clubes. Cuando la situación llegó al punto de ebullición, los bandidos empezaron a usar armas de fuego, explosivos, granadas y, por supuesto, cócteles Molotov. Durante las guerras de gángsteres que sacudieron todo Chicago, los bandidos se atacaban entre sí en pleno día. En cualquier parte de la ciudad se hicieron muy populares las explosiones de automóviles con explosivos. Bastaba con insertar la llave de encendido y arrancar el coche para que el vehículo explotara de inmediato. Además,
Los bandidos no dudaban en atraer a otros a trampas, envenenarlos y entregarlos a la policía. En resumen, se puede afirmar con seguridad que se utilizaban absolutamente todos los medios. Durante las guerras de gánsteres, no solo los bandidos comunes sufrían, sino también los líderes de las bandas. Por ejemplo, una vez los irlandeses organizaron en secreto la venta de una de las cervecerías clandestinas. Encontraron a una persona falsa que acordó la compra con Johnny Torrio. Para cerrar el trato, Lisa fue personalmente a la fábrica clandestina para inspeccionarlo todo. Sin embargo, en ese mismo momento, la policía llegó a la fábrica y atrapó a Torrio con las manos en la masa. En general, todo estaba planeado bastante bien, pero los irlandeses no tuvieron en cuenta el hecho de que la mitad de la policía de la ciudad estaba en el bolsillo de Johnny Torrio. Lo liberaron unas horas después de su arresto. Esta maniobra enfureció mucho a Al Capone y a Lisa. Encontraron a un buen tirador que emboscó a Dion O'Banion cerca de la tienda de flores. Cuando uno de los líderes de la mafia irlandesa salía de la tienda de flores con un ramo de lilas, el asesino hizo varios disparos precisos, tras lo cual Dion cayó muerto. El lugar de O'Banion fue ocupado de inmediato por Jaime Weiss. El nuevo líder de los irlandeses decidió vengarse de los italianos de inmediato. Rastreó a John Torrio y se acercó a su automóvil, abriendo fuego con una Thompson. El conductor de Weiss murió en el acto, pero al don de la mafia italiana le fue mucho mejor. Se libró con un susto y 3 agujeros en su sombrero. En esencia, todas las balas pasaron cerca, sin tocar su cabeza. La invulnerabilidad de Weiss enfurecía a los gánsteres irlandeses y decidieron llevar a cabo otro atentado. Esta vez, los asesinos fueron mucho más rápidos y lograron herir a John Torrio. Sin embargo, los médicos lograron salvar al don de la mafia italiana. Pero después de salir del hospital, cambió su perspectiva sobre la vida. Al recuperarse, Weiss decidió retirarse, y esto no es nada sorprendente. Era un hombre bastante mayor y soñaba con una vejez tranquila y acomodada. Tenía todas las posibilidades para hacer realidad sus sueños. Solo necesitaba dejar la vida de gángster. Por supuesto, el puesto de don de la mafia italiana no podía quedar vacío, y en el consejo de la banda, John Torrio anunció que el nuevo líder sería Al Capone. Con la partida de Weiss, la guerra de bandas no terminó, sino que, por el contrario, se intensificó con nueva fuerza. El Gran Al enviaba a sus asesinos contra los irlandeses casi todos los días. Pero muchos crímenes pasaban desapercibidos para el público. Hasta el evento que la prensa denominó como la masacre del día de San Valentín. Fue precisamente en este día cuando Al Capone asestó un golpe devastador a la mafia irlandesa. Por supuesto, destruirla por completo. No pudo, pero de todos modos los irlandeses entendieron su lugar y ya no intentaron resistir. Así, Alfonso Capone se convirtió en el rey de Chicago. Amigos, escriban en los comentarios qué piensan sobre Al Capone y la mafia de Chicago en general. No olviden darle like y compartir este video con sus amigos.